Audio Jungle. Bueno, que el Señor me los bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos, amigos, familiares, y todos ustedes que nos estén viendo. Bienvenidos al canal, donde seguimos en nuestra exploración del aprendizaje de la palabra. Si no lo han hecho aún, por favor, suscríbanse a nuestro canal y también prendan la campanita de notificaciones. Así sabrán cada vez que subimos un video y cuándo lo podrán ver. También sería de gran bendición para nosotros para darnos alientos para seguir adelante. Yo sé que varios decimos de que Dios es mi alcance y pues yo no ocupo el ánimo del hombre. Pero siempre ver que la gente se está suscribiendo y apoyándonos siempre es de gran bendición. También le queremos acordar de que estamos manteniendo sus oraciones y peticiones en nuestras oraciones para que el Señor haga su voluntad en la vida de ustedes y que juntos adelante podamos ver la victoria del Señor en sus problemas, juntamente también con los nuestros. Y pues adelante con el video. Bueno, pues hoy vamos a seguir con nuestro estudio bíblico en 1 Tesalonicenses. Y ya estamos en el capítulo 2, en el libro de 1 Tesalonicenses, o en la epístola de Pablo de 1 Tesalonicenses. Tiene 5 capítulos, y estamos hoy en el capítulo 2, y hoy vamos a terminar el capítulo 2. Y la última vez nos detuvimos en el versículo 7. Hoy nos va a tocar empezando desde el 8 en adelante. Y dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. El afecto que el apóstol Pablo tiene para las personas de Tesalónica no es un afecto que se tiene nomás por tener. Pablo estaba dispuesto en morir por esa iglesia si tal fuera la necesidad. Pero también Pablo, cuando se refiere que estaban dispuestos a entregar sus propias vidas, Pablo también se está refiriendo a la vida y al testimonio que Dios ha realizado en sus vidas. Pablo estaba dispuesto en compartir el testimonio en cómo él era seguidor de la ley y perseguidor de la iglesia, a cómo Cristo lo ha cambiado para ser el apóstol que todos conocen. Y siguiendo con el versículo 9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aquí otra vez el apóstol Pablo nos deja saber sobre un pastor, un siervo de Dios y sus finanzas. Lo bueno que este estudio bíblico se está tomando por el YouTube y no con una iglesia, porque si fuera una iglesia ya me hubieran mandado a volar desde el último estudio. Pero aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a su trabajo que él tenía de hacer tiendas. Pablo predicaba el Evangelio y compartía el mensaje de Dios más que nada en la mañana, aunque tenemos la excepción de aquella vez cuando Pablo se extendió en un sermón en la noche. Y por causa de eso alguien se quedó dormido y bajó desde el tercer piso y murió. Pero eso nomás fue una vez que conocemos, porque según los estudios nos enseñan de que Pablo predicaba mientras estaba el sol puesto, y en la noche Pablo trabajaba haciendo tiendas. Así de esa manera Pablo no estaba diciéndole a las iglesias: miren, recuerden que hay que diezmar, de que hay que dar las ofrendas, de hay que dar para la obra del Señor para que siga adelante. Porque Pablo sabía de que si él le hacía falta de dinero, él se tenía que poner a trabajar. Porque aun cuando fue llamado para el Evangelio, no fue llamado a predicar y que se le pague. ¿Por qué? Porque tal como nuestro Señor Jesucristo vino y murió gratuitamente por nuestros pecados, el apóstol Pablo sabía bien y tenía bien en claro de que la palabra de Dios se tiene que predicar por amor, y tal como la muerte y el mensaje de la salvación fue dada gratuitamente, la palabra de Dios de igual manera tiene que ser predicada de gratis. Porque ¿cómo vamos a cobrar por algo, por un mensaje que nos fue dado por gratis? Ahora, si una iglesia quiere dar una ofrenda para alguien que está predicando, o un misionero o un evangelista, eso es totalmente a la libre decisión de la iglesia. Pero cuando se escribe el Nuevo Testamento, no hay ninguna vez, a mi entendimiento, que Pablo diga sobre los diezmos, sobre las ofrendas. Lo que sí se ve es que Pablo le agradece a ciertas iglesias porque han sido su estabilidad económica. Pero cuando Pablo no tenía esa estabilidad, Pablo se ponía a trabajar. Y la cuestión es que hay muchos pastores que están con la lata de que tienen que dar dinero, tienen que dar diezmos, tienen que dar el 10%. Cuando ese nomás es un término del Antiguo Testamento. Pero no estoy queriendo hablar sobre el diezmo y las ofrendas. Pero si quieren que yo haga un estudio sobre los diezmos y las ofrendas según, como dice la palabra de Dios, por favor apóyennos en este video que llega a 20 likes y yo sabré que ustedes quieren un estudio sobre las finanzas conforme a la palabra de Dios. Y adelante.
Pablo nos enseña de que si un pastor está en necesidad, es mejor que le busque por otro lado. Y por eso yo digo que si hay necesidad si algún pastor tiene una iglesia pequeña, no puede mantenerse con la iglesia, que se ponga a trabajar. No, la iglesia no se debe de ver como una alcancía para el pastor. Pablo nos enseñó en los últimos versículos que leímos la última vez, es de que Pablo veía a la iglesia como sus hijos. ¿Y qué hijo le cobraría una y otra y otra? ¿O qué padre le cobraría a su hijo una y otra y otra y otra y otra y otra vez lo que no tiene? Así que adelante. Y por eso también Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera como os hemos enseñado. Pablo no decía nada de lo que les estoy diciendo, más que Pablo hablaba más fuerte con sus acciones que ni con sus palabras. Y deben compartirles un poco de mí. Yo, igual como el apóstol Pablo, yo he entendido de que la palabra de Dios debe ser compartida por gratis. Y por eso es que yo estoy estudiando mi carrera como ingeniero de computadoras. ¿Para qué? Para no tener que depender de la iglesia, porque el evangelio se predica de gratis. La palabra de Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue gratis, fue por amor. Y yo por eso no me cabe en mi mente de que pastores demanden paga del trabajo que Jesús vino a hacer de gratis. Y por lo tal, si un pastor no le basta con las ofrendas de amor que la iglesia está proveyendo, es mi más sincera opinión, y lo que nos enseña la palabra es de que el ministro tiene que ponerse a trabajar. Bueno, y adelante, versículos 10 y 11. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Aquí Pablo, claro, en el versículo 10 está hablando sobre la conducta intachable que él y su equipo tuvo al predicar la palabra de Dios, de que estuvieron bien comportados, de que estuvieron caminando conforme la voluntad del Señor, mantenían sus vidas de oración ocupadas, recordar de las escrituras del Antiguo Testamento, puesto que esa era la Biblia para ellos. Y en el versículo 11 nos encontramos con la palabra exhortábamos, la palabra exhortar. Mucha gente tiene la mala concepción de que exhortar es lo mismo que regañar. Como por ejemplo cuando alguien da un testimonio, dicen, pues el hermano fulano o el predicador sutano me exhortó, o sea, me regañó. No, exhortar no tenía nada que ver con regañar, ni reprender, ni porque hayas tenido culpa, sino la palabra exhortar viene de la palabra griega paraklesis. Y exhortar se refiere al hecho de hablar a alguien con la intención de algo, hacer propuesta o animar. Así que cuando la gente está queriendo exhortarte, es que está queriendo hacer que tú hagas algo que es por tu bien. Que tú hagas algo para cambiar, que alguien te está proponiendo algo, o alguien simplemente te está queriendo animar. No te está queriendo regañar, sino te está queriendo exhortar. Y es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba exhortándole a la iglesia de Tesalónica cuando ellos estaban ahí sobre predicar la palabra, sobre animarnos unos a otros, sobre alcanzar a los que no conocen de Cristo. Nos estaba exhortando, o sea, animándolos para que hagan el labor de Cristo tal como ellos lo estaban haciendo. Y consolábamos. Mucha gente también tiene una mala concepción de consolar. Mucha gente entiende consolar como darte por tu lado. Pero consolar también tiene su significado. Consolar se refiere a la acción de tranquilizar a una persona cuando se encuentra afligida. O sea, Pablo consolaba, él tranquilizaba la persona con la palabra de Dios. No es que mire, hermano tiene razón, que mire, eso estuvo muy mal del otro hermano. No era así. Pablo los consolaba conforme a la palabra. Pablo los confortaba conforme de las palabras de nuestro Señor Jesús. Como por ejemplo, cuando alguien sufría una injusticia, yo me imagino que Pablo le decía, bueno, mi hermano, acuérdese lo que dijo nuestro Señor Jesús. Bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, puesto que ellos serán saciados. Cuando alguien les hacía una injusticia, o cuando estaban siendo perseguidos,
que se sientan, que cuando Jesús dijo, bienaventurados sean cuando sean perseguidos, pues de la misma manera persiguieron a sus antepasados, los profetas, como ahora lo hacen. En Mateo 5, no me acuerdo cómo dice palabra por palabra, pero más o menos dice así, en las bienaventuranzas. Y esa es la manera en cómo Pablo consolaba a la iglesia. Versículo 12. Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí Pablo nos está animando a que anden conforme como deben ser los hijos de Dios, vivir en santidad, caminar en la voluntad de Dios, entonar su vida conforme al tono de la santidad de Dios, de leer las escrituras del Antiguo Testamento posterior a la Biblia que tenían. El Nuevo Testamento estaba en proceso de haciéndose historia, y también mantenerse una vida de oración, lo cual hablamos en el último sermón que se dio en el canal, que es muy, muy imperativo que la iglesia, que los cristianos, que los siervos de Dios tengan una vida de oración, puesto si no tenemos ese vínculo con el Señor por medio de la oración, somos nada. Y pues es mejor ser llenos del Espíritu Santo por medio de la oración que estar vacíos, porque no vamos a tener ese vínculo, ese contacto con Dios. Bueno, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo podemos ver en cada vez que hablamos de este pasaje, es de que Pablo es un hombre muy agradecido. Hemos hablado muchas veces, o varias veces, le hemos dicho como unas 2 o 3 veces, de que el background, el perfil de los tesalonicenses eran de que eran muy idólatras con los dioses griegos. Pero Pablo siempre le da gracias a Dios y le da gracias a los de Tesalónica, que por su libre albedrío, ellos escogieron escuchar la palabra y convertirse por medio de esa fe que tanto encontraron aliento, consuelo y ánimo. Versículo 14. Sí, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Versículo 15. Las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Aquí Pablo se está refiriendo de que la iglesia en Tesalónica estaba haciendo tan bien su trabajo que están llegando al punto de persecución. Cuando una iglesia hace bien su trabajo, muchas personas no le parece, porque están predicando la verdad, están diciendo que todo lo que está haciendo las demás personas está mal, porque no es correcto que se estén inclinando a ídolos o a santos o a cosas hechas de nuestras propias manos, sino que es correcto caminar en los caminos del Señor, en la verdad. Y eso atrae persecución. Preguntémosle a China, a Corea del Norte, a varios, en un tiempo en Rusia. En muchos lugares del mundo, muchos cristianos están siendo perseguidos. ¿Y por qué? Porque ellos predicaban tanto la verdad que les cansó a los de autoridad y decidieron mejor perseguirles. Y es lo que Pablo les está diciendo a finales de ese versículo 14. De que están haciendo tan bien su trabajo que los de la misma nación de los tesalonicenses están persiguiendo a los de ellos. ¿Por qué? Porque están predicando y siendo la iglesia que Cristo les mandó que hicieran. Y al diablo no le gusta eso, por lo cual él usa cada medio para silenciarnos. Mas la táctica fue mala, puesto que cada vez que hay persecución, más y más iglesias suben. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta, ¿y por qué están dispuestos ellos a morir por lo que creen? Y por medio de eso la gente se interesa y se dan cuenta de la esperanza y de la salvación que trae Cristo, y no pueden decir nada más que yo acepto, aun cuando sus propias vidas están en peligro. Y dice que por esta misma razón, por predicar la verdad, mataron a nuestro Señor Jesucristo, mataron a los profetas por predicar lo que Cristo, por lo que Dios les mandaba que dijeran, a Isaías, a Jeremías. A Jeremías se cree que lo mataron en Egipto, y muchas personas que fueron asesinadas en el Antiguo Testamento solo por predicar la palabra de Dios.
Es para darnos a entender de qué tan desentonados las personas estaban de la voluntad de Dios y de la voz del Señor. Versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Lo que se me hace curioso a mí es de que los judíos, ciertos judíos en Tesalónica, como vimos en nuestro primer video introductorio de 1 Tesalonicenses, muchos judíos estaban aceptando el Evangelio. Y muchas personas entendieron de que Cristo era en realidad el Mesías que tanto habían esperado. Pero también cuando muchos judíos aceptaron a Cristo como su Salvador y el cumplimiento del Antiguo Testamento, todo su esplendor, ellos no estaban a gusto de que los gentiles también fueran parte del plan de Dios. Por lo cual muchos judíos que habían recibido la palabra de Dios y a Cristo como su único Salvador, ellos estaban en contra de que los gentiles fueran salvos por el nombre de Cristo, como dice Juan en capítulo 1. Pero todos aquellos que creen en su nombre se les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, también los gentiles, también nosotros, somos incluidos en esos planes. Pero eso era algo que los judíos no entendían. Por lo cual, los judíos sacaron a Pablo de Tesalónica, porque no querían que los gentiles fueran salvos. Pero la voluntad de Dios fue más allá, que alcanzó a gentiles, a judíos, y hasta nosotros nos alcanzó la voluntad de Dios. Y aleluya por ello. Aquí aunque Pablo se está diciendo sobre la persecución que ellos estaban sufriendo, versículo 17 empieza con un tipo de consuelo. Dice Pablo, pero nosotros hermanos, en versículo 7, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Versículo 7 podemos ver de qué tan especial es ese vínculo entre creyentes. Muchas personas no ven ese vínculo tan importante, porque estamos muy ocupados criticándonos, estamos muy ocupados en decir, mira el cristianito ese que anda por allá, el que anda dirigiendo, el que anda orando, el que anda con el aleluya en la iglesia. Estamos muy preocupados en eso, cuando en realidad nuestro vínculo de creyentes nos conecta, porque todos como nos hemos entregado al Señor, todos nosotros creyentes estamos conectados por el corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde está Cristo. Y Pablo les está diciendo, aunque yo esté tan lejos de ustedes, yo estoy con ustedes de corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón Cristo está. Y también nosotros que estamos en Estados Unidos, o a lo mejor algunos que estén en México, estamos conectados juntamente con ustedes, porque Cristo está en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, nos podemos conectar. Aunque no esté yo con ustedes, o aunque Pablo no estaba con la iglesia de Tesalónica, él estaba ahí de corazón. Versículo 18 nos da a entender de que, como dice Pablo, pero Satanás nos estorbó. Pues también vimos esto en el primer video de Tesalonicenses. Pero el estorbo de lo que habla Pablo aquí es de que su cabeza en Tesalónica tenía precio. Por lo cual Pablo dice, Satanás nos estorbó, porque Satanás estaba haciendo de las suyas y pidiendo precio por la cabeza de Pablo. Y no era un precio barato, era un precio bien alto. Y por eso no podía ir, aunque él de veras quería ir. Dice el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona? ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Con este último versículo termino. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Muchos pastores que hay por ahí ven el servicio como una carga, un peso, digamos, me tengo que levantar temprano, tengo que ir a preparar el santuario, tengo que estudiar el sermón, no, es que la iglesia no es un peso. La palabra de Dios nos dice que Pablo, para él, el gozo, la gloria de él, la corona de él, eran sus hijos, los hijos de Dios en la iglesia de Tesalónica. Tal nosotros ministros, compañeros, los animo de que no veamos los problemas de la iglesia como una carga, sino hay que verlos como nuestra gloria, nuestro gozo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra de Cristo.
Cristo se fue, pero nos encargó a nosotros la gloriosa oportunidad de continuar su ministerio aquí en la tierra. Por lo cual los miembros que nos han dado no son los hermanos aquellos, o las hermanas aquellas, o aquellos que no conozco. No, son nuestros hijos, son nuestro rebaño, el cual tenemos que dar cuentas algún día. Yo tendré que dar cuentas sobre ustedes y sobre lo que yo les enseñé. Y yo voy a decir como eso, Señor, ¿sabes qué? Aunque a lo mejor nomás tuve 30 vistas en ese estudio, o 20 de ese sermón, yo prediqué tu palabra. Y lo hice con gozo, porque ellos eran mi gloria. Y pastores, o aspirantes a pastores, o aquellos que estén pensando en ser misioneros, evangelistas o todo lo demás, no hay que ver como nuestra labor como un peso. Hay que verlo más bien como nuestra bendición. Porque cuando vino Cristo, Él no nos vio como peso. Lo que Él vio fue la gente yendo rumbo al infierno, a la oscuridad profunda, de la cual no hay regreso. Y aunque quiso pasar la copa, que la copa pasara por Él, Él entendió de que no había alguna otra más que morir. Y murió por nosotros. Cuán gran demostración de amor. Y algunos pastores, que yo me he dado cuenta por medio de hacer las entrevistas, algunos pastores tienen el teléfono de la oficina para poder llamar. Y yo me pregunto, ¿en realidad el gozo de ellos es la iglesia? Porque ciertas iglesias, las oficinas están abiertas de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, si alguna persona que está pasando por ahí en la iglesia está pasando por pensamientos de suicidio, por un quebrantamiento de corazón, por alguna relación que no funcionó, si están quebrantados porque la familia murió, no van a poder llamar al pastor. ¿Por qué? Porque no son entre 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y eso no es tener el gozo del Señor para nuestros miembros, para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque un padre levanta el teléfono para su hijo a la hora que sea. Si el hijo está en un problema, puede llamar a su padre o a su madre y decir: mira, padre, esto sucedió. Ok, hijo, ¿cómo te puedo ayudar? A cualquier hora del día. Nos vamos al Señor en oración. El Señor no nos dice: ok, hijos, cuando esté el sol puesto, me pueden pedir todo lo que ustedes quieran. Pero ya cuando se baja el sol, se cerró la oficina. No. El Señor nos dice que podemos entrar a Él a cualquier hora del día. ¿Y por qué nosotros, que somos hombres, tenemos una restricción para poder recibir llamadas? Eso no es gozo. Eso se llama negocio, no gozo. Y en la iglesia no es un negocio. Jesús se enojó cuando el templo lo hicieron en un negocio. Dice: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Y a lo mejor nuestro Señor Jesús nos diría lo mismo: mi casa, casa de oración será llamado, pero vosotros los habéis convertido en una oficina. No es una oficina. No es que estamos dispuestos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es de que si Dios está disponible todos los días, las 24 horas del día, también el pastor. Porque el hijo, cuando uno cría a sus hijos, los hijos se convierten en la reflexión de la educación de los padres. Sobre lo que ellos aprendieron, sobre lo que ellos vieron, esos son. Eso es otro estudio para otro día. Pero yo quiero llegar a un punto. Los hijos se convierten en aquellos que vieron. También nosotros tenemos que aprender de lo que vemos. Vemos que Dios siempre está disponible y siempre está con gozo en poder escucharnos. Jesús nos dijo de que Él quiere de que cuando oremos, aunque Dios todo lo sabe, quiere que nosotros le abramos nuestro corazón y hablemos. Y no nos pone un límite.
también nosotros tenemos que ser de la misma manera con nuestros hijos. Y no me estoy refiriendo a los de sangre, me estoy refiriendo a nuestra congregación. Disponible las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque Cristo está dispuesto, nuestro Padre Celestial está abierto las 24 horas del día para escuchar nuestras peticiones, que las que traigamos delante de su presencia. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por mirar este video y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias por mirar este video del estudio que hicimos esta vez sobre 1 Tesalonicenses hasta el final del capítulo 2. La siguiente vez vamos a estar empezando desde el capítulo 3 y a ver al Señor dónde nos dirige. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y también den la campanita de notificaciones. Así sabrán cada vez que subimos un video y cuándo lo pondrán ver. También les quiero recordar sobre lo que yo dije en el video. Si ustedes quieren que yo haga un estudio sobre los diezmos y las ofrendas, como dice la palabra de Dios, en qué son los diezmos, qué son las ofrendas, como dice el Nuevo Testamento sobre las finanzas y lo que recibe un ministro o lo que recibe Pablo, este video que llegue a 20 likes y yo sabré que ustedes quieren que yo haga un estudio sobre los diezmos y las ofrendas. Y bueno, que el Señor me los bendiga y hasta el próximo. Antes de continuar, se me estaba olvidando, se me estaba viendo el tren. La siguiente entrevista que vamos a tener en nuestro canal es con el pastor de la iglesia de Nazareno de la ciudad de Whittier, el pastor Alexander García Salas. Así que estén preparados para ese testimonio, que es un testimonio bien hermoso y también lleno del poder del Espíritu Santo. Que el Señor me los bendiga y hasta el próximo video.